La casa lleva más de 20 años en venta. La bajaron de precio 3 veces. La volvieron a subir cuando alguien en la inmobiliaria decidió que casa de actriz de Hollywood sonaba mejor que propiedad con antigüedad. La ofrecieron amueblada, después vacía, después a plazos, con la fachada repintada para que no se notara el abandono. Nada funcionó. En Cuernavaca hay agentes inmobiliarios que se niegan a enseñarla si el cliente pregunta primero por su historia. No porque esté en mal estado. Al contrario, los muros son gruesos, de los que ya no se construyen. El patio central conserva su fuente original, con el musgo comiéndose poco a poco las orillas. La luz de la tarde entra por el mismo ángulo que entraba hace 60 años, cuando esa casa todavía tenía dueña. El problema no es la propiedad, es quién vivió ahí, y lo que se dice que dijo antes de irse. Katy Jurado, la primera actriz latinoamericana nominada al Oscar. La mujer que le sostuvo la mirada a Marlon Brando en una pantalla y no bajó los ojos ni una vez. Pasó ahí sus últimos años, casi sola, casi en silencio, ella que nunca había sido silenciosa para nada en su vida. Y según quienes trabajaron para ella en esa última etapa, dejó instrucciones muy concretas sobre lo que debía pasar con la casa después de su muerte. La familia no las cumplió del todo. Hoy vamos a entrar en esa casa, en lo que se dice que ocurrió dentro de sus cuartos, y en la razón por la que, más de 2 décadas después, sigue ahí, vacía, esperando a alguien que se anime a quedarse. Un agente inmobiliario que pidió no dar su nombre para este video, lo resumió de una forma que se nos quedó grabada mientras preparábamos este guión. No es que la casa esté embrujada, es que la casa no suelta a quien la compra sin antes hacerle una pregunta que nadie sabe responder. Nosotros tampoco sabemos responderla todavía, pero vamos a intentarlo. María Cristina Estela Marcela Jurado García nació en Guadalajara en 1924. Familia acomodada. Educación de monjas, uniforme almidonado, misa los domingos sin excepción. El tipo de infancia que en el México de los años 20 estaba diseñada para producir esposas obedientes. A los 16 años se casó con el locutor Víctor Velázquez. Tuvo 2 hijos con él antes de cumplir los 20. Y después hizo algo que en su círculo social sonó casi como una traición. Se divorció y decidió que no iba a dedicarse a criar hijos en una casa ajena a sus propios planes. No empezó en el cine. Empezó firmando crónicas taurinas bajo el nombre de Katy Jurado en publicaciones deportivas de Guadalajara. Una mujer escribiendo de toros en 1943 no era exactamente bienvenida. Ella escribía de todas formas. De ahí saltó a papeles pequeños. De ahí a Hollywood, donde un productor que buscaba una mexicana de verdad, esas fueron sus palabras, documentadas en más de una entrevista de época, la encontró casi por accidente en un cóctel. En 1954 protagonizó Broken Lands junto a Spencer Tracy. Un año después llegó la nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto. La primera vez que una latinoamericana entraba en esa categoría. Los periódicos mexicanos la celebraron como orgullo nacional, primera plana, titulares grandes. Los periódicos estadounidenses la trataron distinto. La Mexican Spitfire de turno, reducida a un estereotipo de temperamento y faldas rojas que ella detestó públicamente, con una rabia que años después seguía sin haberse enfriado ni un grado. Ahí, en Hollywood, empezó también la parte de su vida que menos control tuvo sobre cómo se contó después. Se dice que mantuvo una relación con Ernest Hemingway durante una de sus estancias en México, coincidiendo ambos en los mismos círculos de toreros y escritores que frecuentaban Ciudad de México en los años 50. Se dice que compartió algo más que rodajes con John Huston, que la dirigió y que hablaba de ella con una admiración que sobrepasaba lo profesional. Y es un hecho documentado, no un rumor de cantina, que durante el rodaje de One-Eyed Jacks en 1961 vivió un romance intenso con Marlon Brando, 15 años menor que ella. Un romance que terminó de forma abrupta cuando Brando decidió, sin mucha ceremonia, que no seguiría adelante. Ella habló del tema en entrevistas posteriores, con una franqueza que en su época resultaba casi provocadora. Nunca fingió que no le había dolido. Pero hay una diferencia entre hablar de algo y controlar cómo se recuerda. Y esa diferencia se la cobró la industria, poco a poco, durante los años 70 y 80. Los papeles se hicieron más escasos. Los directores empezaron a verla como la actriz veterana,
etiqueta que en Hollywood equivale casi siempre a una sentencia sin fecha de apelación. Volvió a México con más frecuencia, primero por trabajo, después por costumbre, después porque ya no tenía muy claro a qué otro lugar volver. Y en algún momento de los años 90, sin que quede del todo claro cuándo exactamente, porque ni la familia ni los registros catastrales se ponen de acuerdo en la fecha, compró la casa de Cuernavaca. La versión oficial, la que repiten las biografías cortas y las notas de aniversario luctuoso cada 5 de julio, es sencilla. Katy Jurado se retiró a Cuernavaca buscando el clima templado, la tranquilidad, la distancia de una industria que ya no la llamaba. Una jubilación merecida después de una carrera que abrió puertas para toda una generación de actrices mexicanas que vinieron después. Es una historia bonita, y como casi todas las historias bonitas sobre personas complicadas, es incompleta. Antes de seguir, vale la pena detenerse en algo que casi ninguna nota necrológica menciona. Katy Jurado nunca dejó de trabajar del todo, ni siquiera en sus años de retiro declarado. Aceptó papeles pequeños en producciones mexicanas durante los 80 y los 90, participó en telenovelas, dio entrevistas para documentales sobre la época de oro donde hablaba de sus compañeros de generación, con una memoria implacable para los nombres, las fechas, los rencores viejos. No era una mujer que se hubiera resignado a desaparecer. Era una mujer a la que el negocio había decidido dejar de llamar, y que se las arregló para seguir presente de todas formas, a su manera, desde los márgenes. Esa tensión entre la mujer que seguía teniendo algo que decir y una industria que ya no le daba el micrófono, es la que muchos de quienes la conocieron señalan como el trasfondo real de sus últimos años. No la vejez sola, no la enfermedad sola. La combinación de las dos cosas con una frustración acumulada durante casi 4 décadas de haber sido, primero, la mexicana exótica de Hollywood y después, la actriz veterana de la que ya nadie se acordaba en los créditos grandes. Cuernavaca, en ese sentido, no fue solo un retiro geográfico. Fue también, según algunas de las personas consultadas para este video, un repliegue. Un lugar donde nadie le exigía ser la Katy Jurado de las revistas. Conviene recordar, además, en qué México creció esa idea de retiro. La época de oro del cine mexicano, la que produjo a Pedro Infante, a Dolores del Río, a María Félix, había construido un imaginario muy concreto de cómo debía envejecer una estrella, rodeada de reconocimientos, con calles y teatros llevando su nombre, con homenajes en vida organizados por el gremio. Katy Jurado tuvo algo de eso, pero de forma incompleta y tardía. El grueso de los grandes homenajes le llegó después de muerta, no antes. En vida, gran parte de la industria mexicana la trató con una distancia curiosa. La reconocían como pionera en el discurso oficial, pero rara vez la llamaban para trabajar en las producciones importantes de los años 80 y 90. Esa contradicción, reconocimiento de palabra, olvido en la práctica, es, según varios de los biógrafos consultados, una de las claves menos exploradas de sus últimos años. La casa está en una calle tranquila, cerca del centro histórico de Cuernavaca, en una zona donde varias figuras del espectáculo mexicano tuvieron residencias de descanso durante décadas. No es una mansión de las que salen en revistas. Es una casa de una sola planta, construida en torno a un patio central, con techos altos y ventanas pequeñas que en las tardes de calor dejan pasar apenas una franja de luz, como si la propia arquitectura hubiera sido pensada para guardar secretos y no para exhibirlos. Quienes la visitaron en los años 90 describen un lugar cargado de objetos, máscaras traídas de distintos rodajes, fotografías enmarcadas de una vida entera frente a cámaras, con Tracy, con Cooper, con directores cuyos nombres hoy figuran en cualquier historia del cine. Un altar con velas que, según más de un testigo, nunca dejaba apagarse. Libros en inglés y en español amontonados sin ningún orden aparente, como si los hubiera ido dejando donde los terminaba de leer y ahí se quedaran para siempre. Una casa de alguien que había vivido muchas vidas y guardaba pruebas físicas de todas ellas. En 1976 le ocurrió algo que marcaría el resto de su existencia, aunque muy pocas biografías conectan directamente ese episodio con lo que pasaría después en Cuernavaca. Su hijo, Víctor Manuel, murió en un accidente automovilístico. Katy nunca habló del tema en público más que en contadas ocasiones.
y cuando lo hizo, fue con frases cortas, casi cortadas a propósito, como si cada palabra le costara algo físico, algo que le quitaba aire. Quienes trabajaron cerca de ella en esa década coinciden en un detalle que se repite con demasiada frecuencia como para ser casualidad. Después de la muerte de su hijo, Katy empezó a hablar del más allá con una naturalidad que antes no tenía, no como una creyente convencional, de las que van a misa y rezan el rosario, como alguien que parecía haber construido certezas propias, a su manera, sobre lo que pasa después de morir. Ese detalle importa para lo que viene, guárdalo. A finales de los años 90, Katy Jurado sufrió una hemorragia cerebral que la dejó con movilidad reducida en las piernas. Los últimos años de su vida los pasó, en gran parte, confinada a esa casa de Cuernavaca. Ya no era la mujer que cruzaba el patio con paso firme y taconeo de quien no le debe explicaciones a nadie. Era una mujer que dependía de otros para moverse de un cuarto a otro. Según el testimonio de al menos 2 personas que trabajaron en su servicio doméstico durante esos últimos años, empezó a comportarse de un modo que ellas mismas describieron, cada una por separado y sin haber coincidido nunca en su relato, como extraño. Ninguna llegó a precisar del todo qué querían decir con esa palabra. Es como si el idioma se les quedara corto para nombrar lo que vieron, o lo que creyeron ver. Se dice que pasaba horas mirando hacia el patio sin hablar, con la vista fija en un punto del jardín que nadie más lograba identificar. Se dice que pedía que dejaran ciertas puertas abiertas durante la noche, algo inusual en una mujer que toda su vida había sido meticulosa con la seguridad de sus casas, que revisaba personalmente los cerrojos antes de dormir, incluso en sus años de plena salud. Se dice, también, que en más de una ocasión llamó por su nombre a su hijo muerto, en voz baja, como quien conversa con alguien que está sentado justo enfrente. Nada de esto, tomado por separado, resulta extraordinario. Una mujer mayor, enferma, que perdió a un hijo 20 años atrás y que empieza a hablar sola en las últimas etapas de su vida, no es un misterio. Es, simplemente, una tragedia humana bastante común, de las que ocurren todos los días en miles de casas sin que nadie escriba un guión sobre ellas. El problema es lo que pasó después, y sobre todo, lo que pasó con la casa cuando ella ya no estuvo ahí para decidir nada. Hay un detalle más de esos últimos años que merece mencionarse, porque casi nunca aparece en los perfiles publicados sobre ella. Según una enfermera que la atendió de manera intermitente entre 2000 y 2002, contactada de forma indirecta para este video a través de un familiar suyo, Katy insistía en que la trasladaran todas las tardes, sin falta, hasta una silla colocada junto a la ventana que daba al patio, no al jardín trasero, más grande y más luminoso. A esa ventana específica, orientada hacia el rincón donde estaba la fuente vieja. La enfermera nunca le preguntó por qué. Dice que no hacía falta preguntar. Bastaba con ver la expresión de Katy sentada ahí, mirando ese punto exacto del patio durante horas, para entender que no era un capricho de anciana aburrida. Era, en sus propias palabras, como esperar a alguien que sabía que no iba a llegar, pero que igual valía la pena esperar. Ese gesto, repetido tarde tras tarde durante los últimos 2 años de su vida, es quizás la imagen más citada por quienes hoy reconstruyen la historia de la casa. No hace falta ningún elemento sobrenatural para que resulte conmovedora. Basta con imaginar a una mujer que fue, en su momento, una de las presencias más magnéticas del cine mundial, reducida al ritual silencioso de mirar un rincón de su propio jardín todas las tardes, sola. Katy Jurado murió el 5 de julio de 2002, en esa misma casa de Cuernavaca, a los 78 años. La noticia recorrió los principales medios de México y Estados Unidos en cuestión de horas. Se hablaba de ella, con toda razón, como la mujer que había roto una barrera para las actrices latinoamericanas en Hollywood. Los homenajes se sucedieron durante semanas, notas, especiales de televisión, retrospectivas de sus películas en canales culturales. Lo que no salió en esos homenajes es lo que ocurrió en la casa en los días inmediatamente posteriores a su muerte, según el testimonio de una persona que trabajó en su servicio doméstico durante los últimos 3 años de su vida y que pidió, cuando se le consultó para este video, que su nombre no se hiciera público. La llamaremos, para efectos de este relato, la señora R. Según la señora R,
Katy había dejado instrucciones verbales muy específicas sobre qué hacer con ciertos objetos de la casa después de su muerte. Algunas fotografías debían quemarse, no guardarse ni regalarse a nadie, bajo ningún concepto. El altar con las velas debía apagarse solo una vez, el día del entierro, y no volver a encenderse jamás por nadie. Y una habitación en particular, la que había sido el cuarto de su hijo en las contadas ocasiones en que él se quedaba a dormir ahí de niño, mucho antes del accidente, debía quedar cerrada con llave, sin excepciones, sin visitas, sin curiosos. La familia, según esta misma fuente, no cumplió esas instrucciones al pie de la letra. Algunas fotografías se conservaron, guardadas en cajas, que hoy nadie sabe bien dónde terminaron. El altar se volvió a encender más de una vez durante los meses siguientes, cuando distintos familiares pasaron temporadas en la casa mientras se resolvían los trámites legales de la herencia. Y la habitación cerrada terminó abriéndose, aunque nadie recuerda con exactitud quién dio la orden ni por qué motivo concreto se decidió romper esa instrucción. No hace falta creer en fantasmas para notar lo que pasó después. Los registros del catastro de Cuernavaca, consultados para este video, muestran que la propiedad ha cambiado de intermediario de venta al menos 5 veces desde 2003. 2 operaciones llegaron a firmarse en promesa de compraventa, y se cayeron antes de completarse del todo. En ambos casos, según fuentes del sector inmobiliario local, los compradores se retiraron alegando motivos personales que nunca detallaron por escrito en ningún documento. Un antiguo vecino de la calle, que prefirió no dar su nombre completo, recuerda que durante años circuló entre los residentes de la zona la costumbre de referirse a la propiedad simplemente como la casa de la actriz, pronunciado con un tono que, según él, no era exactamente de respeto ni exactamente de miedo. Era otra cosa, algo más parecido a la cautela con la que se habla de un terreno que no conviene pisar sin necesidad, sin que nadie sepa explicar del todo por qué. Ninguno de estos testimonios constituye prueba de nada sobrenatural. Eso hay que decirlo con toda claridad, sin adornos. Lo que sí constituye es un patrón. Una casa con una historia de compradores que se van, vecinos que evitan el tema en las sobremesas, y una familia que, según quien la sirvió durante años, no respetó del todo la última voluntad de la mujer que la había habitado. El proceso legal de la herencia, según los registros públicos consultados, se extendió más de 2 años, algo inusualmente largo para un patrimonio del tamaño del que dejó Katy Jurado. Parte de ese retraso, según fuentes cercanas al caso, tuvo que ver con desacuerdos entre distintas ramas de la familia sobre qué hacer con la casa. Unos querían venderla de inmediato, otros preferían conservarla como una especie de museo informal, y un tercer grupo, más pequeño, insistía en respetar al pie de la letra las instrucciones que la señora R. había transmitido sobre los objetos y las habitaciones. Ese desacuerdo nunca se resolvió del todo. Lo que terminó ocurriendo fue una solución a medias, típica de las familias que no logran ponerse de acuerdo. Se guardó parte de lo que debía destruirse, se abrió parte de lo que debía quedar cerrado, y la casa pasó a manos de administradores externos mientras los herederos decidían, año tras año, posponer la decisión final. Un abogado que participó tangencialmente en ese proceso y que aceptó hablar para este video bajo condición de anonimato, lo describió con una frase que resume bien el ambiente de esos meses. Nadie quería ser el que dijera que no le importaba lo que ella había pedido, pero tampoco nadie quería ser el que se hiciera cargo de cumplirlo al 100%. Así que terminaron haciendo un poco de todo y un poco de nada. Esa frase, un poco de todo y un poco de nada, terminó describiendo también el destino de la propia casa. Ni se conservó tal como Katy la dejó, con sus objetos y su altar intactos, como querían algunos. Ni se vació del todo y se vendió de inmediato, como querían otros. Quedó en un limbo administrativo durante años, entrando y saliendo de manos de distintos cuidadores contratados por la familia, mientras las decisiones importantes seguían posponiéndose una temporada tras otra. En 2011 apareció el primer intento serio de documentar lo que se contaba sobre la casa. Un pequeño medio local de Cuernavaca, dedicado a crónicas de la ciudad, publicó una nota breve titulada «La mansión que nadie quiere comprar», donde recogía testimonios de al menos 3 agentes inmobiliarios distintos que habían intentado, sin ningún éxito, colocar la propiedad en el mercado durante esos años.
Uno de ellos, citado sin nombre completo en esa nota, afirmaba que en 2 de las visitas que organizó con compradores potenciales, ambos grupos abandonaron la casa antes de terminar el recorrido, alegando una sensación de opresión en el pecho que atribuyeron al calor. La visita, sin embargo, se hizo en horario de la tarde y con las ventanas abiertas de par en par, según precisó él mismo en la entrevista. Los registros del Archivo Histórico Municipal de Cuernavaca, consultados de forma directa para este video, no contienen ninguna mención específica a la casa de Katy Jurado, más allá de los trámites catastrales estándar de cualquier propiedad. No hay actas de defunción adicionales asociadas al inmueble, ni denuncias formales de ningún tipo registradas en esa dirección. Esto conviene decirlo con precisión, sin exagerar lo que hay. No existe documentación oficial que sustente ninguna versión sobrenatural de lo ocurrido en esa casa. Lo que existe es una acumulación de testimonios informales, coincidencias de mercado inmobiliario y el peso simbólico de una mujer que, en sus últimos años, habló abiertamente de sentir la presencia de su hijo muerto en la misma casa donde hoy nadie logra quedarse mucho tiempo. Hay, sin embargo, un documento que sí resulta revelador, aunque no precisamente por lo sobrenatural. Se trata de una carta manuscrita mencionada por primera vez en una entrevista que dio en 2004 uno de los albaceas de la herencia de Katy Jurado a un programa de radio local de Cuernavaca y de la que nunca se conoció el contenido completo hasta el día de hoy. Según ese albacea, cuyo testimonio quedó grabado y todavía puede escucharse en los archivos de esa estación, la carta estaba dirigida a quien viva después en esta casa y contenía, en sus propias palabras, una petición muy concreta que la familia decidió no hacer pública. No dio más detalles en esa entrevista. Cuando el conductor del programa insistió, cambió de tema con una habilidad que sonaba más a entrenamiento que a incomodidad genuina. La familia de Katy Jurado nunca confirmó ni desmintió la existencia de esa carta. Cuando se intentó contactar, para este video, a uno de los familiares directos que aún reside en México, la respuesta fue un silencio educado. Agradecieron el interés a través de un intermediario, pero declinaron hacer comentarios sobre asuntos privados de la familia. Ese silencio, por sí solo, no prueba absolutamente nada. Las familias tienen todo el derecho de proteger su privacidad sin que eso implique que ocultan algo extraordinario. La discreción no es sinónimo de misterio. Pero en un caso donde ya circulan tantas versiones distintas, el silencio también alimenta la pregunta que nadie ha logrado responder del todo hasta ahora. ¿Qué pedía esa carta, si es que realmente existió tal como la describió el albacea? ¿Y por qué, si no había nada que ocultar, la familia optó por no hacerla pública en más de 20 años? Buscamos, para este video, algún registro adicional de esa entrevista radial de 2004. La estación que la emitió cambió de dueños al menos 2 veces desde entonces, y buena parte de su archivo sonoro de esos años se perdió durante una mudanza de equipos en 2013, según nos confirmó por teléfono uno de los técnicos que trabajó ahí en esa época. Lo que queda es un fragmento de poco más de 90 segundos, citado de memoria por al menos 3 personas que lo escucharon en su momento, y una transcripción parcial publicada en 2004 en un boletín cultural local que hoy ya no existe. En esa transcripción parcial, el albacea añade una frase que no se había hecho pública hasta ahora en ningún otro medio. Dice que la carta terminaba con una línea que él describió como más una advertencia que un consejo. No especificó cuál era esa línea. El conductor del programa, según la misma transcripción, le preguntó directamente si podía leerla al aire. El albacea respondió que no, que esa parte no era para la radio. Y ahí terminó el tema, sin que nadie volviera a insistir. Hay una última pieza en esta historia, la que más se acerca a una explicación, aunque tampoco llega a cerrarla del todo, por más que uno quiera un final ordenado. En 2016, 14 años después de la muerte de Katy Jurado, un comprador finalmente firmó la compra de la casa. Era una pareja de jubilados estadounidenses que buscaba instalarse en Cuernavaca, sin conocimiento previo de la historia de la propiedad, ni interés particular en el cine mexicano de la época de oro. Compraron la casa como quien compra cualquier otra, por el precio, por el patio con la fuente vieja, por la cercanía al centro. Vivieron ahí poco más de un año, y en 2018
volvieron a ponerla en venta, esta vez sin dar explicaciones públicas de ningún tipo, ni entrevistas, ni notas de prensa, ni testimonios recogidos por los medios locales que sí habían seguido el caso hasta entonces con cierto interés morboso. Simplemente, un día, el letrero de "Se vende" volvió a aparecer clavado en la misma fachada de siempre. Un ex empleado de la inmobiliaria que gestionó esa segunda venta, contactado para este video, ofreció la explicación más racional que existe hasta ahora sobre todo el asunto. Dijo que la pareja nunca mencionó nada extraordinario en ninguna conversación, que el motivo declarado, por escrito, fue estrictamente económico, ligado a un cambio en su situación migratoria, que los obligó a regresar antes de lo previsto a Estados Unidos. Nada de fantasmas, nada de presencias nocturnas, solo circunstancias personales, del tipo que obliga a cualquier familia a mudarse antes de lo planeado. Y sin embargo, esa misma persona añadió algo que no aparece en ningún contrato ni en ningún documento oficial de la operación, que semanas antes de decidirse a vender, la pareja le pidió, sin dar mayor explicación, que averiguara si existía alguna forma de contactar a la familia Jurado. Querían preguntarles algo, según sus propias palabras, a la gente. El agente nunca llegó a saber exactamente qué, y la familia, otra vez, no respondió a ese acercamiento. Quizás la explicación completa es la más simple de todas, la que no necesita ningún elemento extraordinario para sostenerse. Una mujer que perdió a un hijo, que vivió sus últimos años entre el dolor y una fe construida a su propia medida, que dejó instrucciones que su familia no cumplió del todo, y una casa que, por pura acumulación de historias contadas y recontadas durante 20 años en un pueblo pequeño, terminó cargando un peso simbólico que ningún comprador nuevo logra sacudirse. O quizás no es tan simple. Quizás hay algo en esa carta que nunca se hizo pública. Algo que explicaría, con más precisión de la que hoy tenemos, por qué casi 25 años después de la muerte de Katy Jurado, esa casa de Cuernavaca sigue esperando a alguien que decida quedarse de verdad. Intentamos para este video localizar directamente a esa pareja de jubilados que compró y vendió la casa entre 2016 y 2018. Según registros públicos de propiedad en Estados Unidos, regresaron a vivir a un pequeño pueblo de Arizona. Enviamos un mensaje a través de un familiar que localizamos en redes sociales. La respuesta, escueta, llegó 2 semanas después. Preferimos no hablar de esa casa. Fue una buena decisión venderla. Nada más. Ninguna explicación adicional, ninguna aclaración de si esa buena decisión tenía que ver con dinero, con nostalgia por Estados Unidos o con algo que prefirieron dejar atrás sin nombrarlo. Ese tipo de respuesta, tan medida, tan cuidadosa en lo que no dice, es la que más alimenta las versiones que circulan sobre la casa. No porque confirme nada, sino porque, otra vez, deja la puerta abierta a que cada quien complete la historia con lo que prefiera creer. Y esa puerta abierta, al final, es lo único que todas las versiones de esta historia tienen en común. La de la señora R, la del albacea, la del agente inmobiliario, la de los vecinos que bajan la voz al mencionar la casa. Nadie asegura haber visto nada. Nadie firma una declaración jurada. Pero todos, sin excepción, dejan una rendija abierta para que la duda siga entrando. Hoy la casa sigue en venta. El precio, según el último anuncio localizado para este video, bajó otra vez el mes pasado. Las fotografías del listado muestran habitaciones vacías, sin los objetos que Katy Jurado acumuló durante décadas, sin el altar, sin las máscaras, sin las fotografías de sus rodajes en Hollywood junto a los actores más importantes de su tiempo. Una casa despojada de todo lo que la hizo alguna vez, un lugar habitado por una de las actrices más importantes que ha dado México al mundo. La familia nunca confirmó la existencia de la carta. Nunca explicó qué instrucciones exactas dejó Katy antes de morir, ni por qué algunas de ellas no se respetaron cuando más importaba respetarlas. Y los compradores que han pasado por ahí, uno tras otro, durante más de 2 décadas, siguen dejando la misma casa vacía, sin dar razones que convenzan del todo a quienes ya conocen la historia completa. Hay algo, además, que casi nadie menciona cuando se habla de esta historia y que vale la pena dejar sobre la mesa antes de cerrar. Katy Jurado no era una mujer supersticiosa en el sentido convencional del término. No consultaba horóscopos,
No le temía a los espejos rotos ni a los gatos negros, y se burlaba abiertamente, según varios de quienes la conocieron, de las actrices de su generación que sí caían en esas costumbres. Lo suyo, si es que hay que ponerle un nombre, era otra cosa, una certeza personal, construida a lo largo de años de pérdida, de que ciertos lugares guardan algo de las personas que los habitaron con suficiente intensidad. No fantasmas de película, con cadenas y sábanas, algo más parecido a una huella que no se borra del todo, aunque cambien los muebles, aunque se repinten las paredes, aunque llegue una familia nueva sin saber nada de lo que pasó ahí antes. Si esa certeza tenía algún fundamento real, o era simplemente la forma en que una mujer procesó el dolor más grande de su vida, es algo que probablemente nunca se sabrá con precisión. Lo que sí sabemos, con la información que existe hasta hoy, es que dejó instrucciones, que esas instrucciones no se cumplieron del todo, y que la casa que las incumplió sigue, más de 20 años después, sin encontrar quien se quede. ¿Tú crees que hay algo en esa casa que explica por qué nadie se queda? ¿O crees que, simplemente, algunas historias se vuelven tan grandes que terminan pesando más que los muros que las contienen? Cuéntanos, en los comentarios, si conoces alguna otra casa con una historia parecida, alguna propiedad de tu propia ciudad que nadie quiera comprar y de la que nadie sepa explicar bien por qué. A veces, las mejores pistas de este canal empiezan justo ahí, en un comentario que alguien deja sin pensar que iba a llevarnos a la siguiente historia.